Mar Egeo, isla de Creta, siglo XV a.C. Los descubrimientos realizados en el sur de Grecia, en Asia Menor y en las islas del mar Egeo, desde que el intrépido alemán Schliemann comenzó explorando las ruinas de Troya, seguido luego por el inglés Arthur Evans, en la isla de Creta, han revelado al mundo una civilización importantísima que floreció en dichas regiones, allá por los tiempos que se decían heroicos o legendarios de Grecia, y que solo en parte, y por ficciones poéticas, se conocía por los famosos poemas de Homero. La civilización egea. Los minoicos y micénicos. La civilización egea es dividida por lo general en dos épocas o periodos: el cretense o minoico, llamada así por Minos, rey de Creta, que principalmente abarca del siglo XX al XV a.C., y el micénico, llamada así por Micenas, principal ciudad que sucedió a Creta en la hegemonía, extendiéndose desde el siglo XV al VII a.C. Los minoicos son más antiguos. Estos no eran de origen indoeuropeo. Su arquitectura es abierta y sus constructores apostaron por los valores ornamentales y decorativos. Los micénicos son más modernos que los minoicos, de origen indoeuropeo. Su arquitectura presenta núcleos cerrados por impresionantes murallas. Cada una de estas épocas en conjunto forman, según muchos arqueólogos, la edad protohistórica de Grecia, y en todo caso deben considerarse como propios de una civilización independiente y oponible a las de Egipto y Asiria. Período minoico o período cretense se estudió a partir de 1900 por el inglés Arthur Evans en la isla de Creta, donde se desenterraron las ruinas de sendos palacios reales como Knossos, Festos y Agia Triada. Los palacios reales se hallaron sin murallas defensivas, pero formados con piedras escuadradas y conteniendo grandes patios y diferentes salas con pinturas alrededor de estos. Salas, almacenes con enormes tinajas, escaleras monumentales y soberbias plataformas. Había en cada palacio un vestíbulo y una gran sala para recepciones o asambleas que los griegos llamaban megarón. Las columnas figuraban en el vestíbulo y sala principal como soportes secundarios, siendo los primeros gruesos muros, y en todo caso consistieron en soportes cuadrados o en columnas de madera, las cuales disminuían de diámetro en la parte inferior y se coronaban con un capitel anular sencillo. Entre todos ellos es célebre el edificio de Knossos, llamado antes el laberinto, como si allí hubiera estado el fabuloso laberinto de Creta, y luego conocido como el Palacio del Hacha, porque se observaba por todas partes, en relieve o en bulto, esculpida una doble hacha a la cual se le daba culto. El Palacio de Conos reúne todas las características típicas del minoico. Es un palacio orgánico, las salas se organizan en torno a un patio, son laberínticos y destaca el polipirón, que es el conjunto de habitaciones con varias puertas que dan una sensación laberíntica. Hay que destacar en este palacio las columnas troncocónicas invertidas con capitel dórico de madera, marcando un precedente del posterior dórico griego. En el ala sudoeste destacan los corredores con el nombre del príncipe de los lirios, el santuario y el famoso fresco de la Parisina. En el ala este hay 4 niveles,
la gran escalera, las cámaras reales, el megarón del rey y la reina. En el ala norte está la copia de un fresco con la captura de un toro y la sala hipóstila, y finalmente en el ala noreste hay un santuario y el fresco de la recogedora de azafrán. La morfología de este emblemático palacio está en función de sus necesidades. Situado en lo alto de una colina, eran auténticas ciudades-estado que contaban con almacenes, talleres, zona residencial y palacial, y zonas administrativas en función de una sociedad que practicaba el dominio de los mares. Otro palacio importante era el Palacio de Festos, que es una estructura arquitectónica, ejemplo típico de la arquitectura minoica y de los palacios minoicos situados en Festos, al sur de Creta. El Palacio Viejo, como el de Cnosos, fue construido hacia el año 2000 a.C. y estuvo en uso hasta el 1700 a.C., cuando fue destruido por el fuego. Sobre sus ruinas se construyeron el Palacio Nuevo, que fue destruido hacia el año de 1500 a.C., como otros palacios minoicos. La ciudad de Akrotiri se trataba de una ciudad culturalmente avanzada. Las casas constaban de 2 o 3 plantas y se construyeron conforme a un estilo arquitectónico sencillo y elegantísimo. Todas ellas presentaban un buen número de vanos que permitía su aireación e iluminación. Al igual que en los palacios cretenses, los muros externos encontraban los desagües de las instalaciones sanitarias, que vertían, por increíble que parezca para aquellos tiempos, en una red de alcantarillado. Las escaleras y los suelos eran elásticos. El ático presentaba una estructura de vigas de madera, así como una malla confeccionada con cañas y ramas, materiales ligeros y recubierta por una arena fina compactada. Tan curiosa técnica constructiva se debía a que en aquel entonces, así como hoy, el volcán Santorini originaba terremotos que conmocionaba a la isla. Todas estas obras, junto con los primeros teatros, semejantes a los posteriores de diseño griego, que también allí se descubrieron, pertenecen a los tiempos de mayor apogeo de la civilización minoica, hacia el siglo XVII a.C., y fueron destruidas por una invasión de aqueos o micénicos hacia el año 1400 a.C. El periodo micénico se dio a conocer por las excavaciones hechas por Scillemann en Hisarlik, donde estuvo la antigua Troya, y en Tirinto y Micenas, ciudades del Peloponeso. Se caracteriza en arquitectura por los robustos muros y palacios de aparejo ciclópeo, poligonal y medio escuadrado, y por las tumbas de cúpula falsa, las cuales se hallan diseminadas por las regiones de Grecia y el mar Egeo. La construcción ciclópea es la que utiliza solamente piedra en el proceso constructivo, o sea, no hace uso de ningún tipo de mortero. La Puerta de los Leones de Micenas, con sus murallas de 3 a 4 metros de espesor, se trata de una escultura de la puerta principal de la ciudad de Micenas, situada al este de la ciudad. Tenía funciones de protectora, decorativa y estructural. En esta arquitectura defensiva de muros cíclopes de hasta 8 metros de espesor por 15 de altura se conforman con un triángulo con 2 leones sobre una columna troncoinvertida de 4 metros de altura por 3,5 de ancho. Es la primera gran escultura monumental. El vano de la puerta es casi un trapecio, compuesto por un dintel encima de los 2 marcos, un dintel enorme y sobre él un arco de descarga, con el triángulo decorado. La columna es heredada de los minoicos, troncocónica invertida sin basa. El relieve de los leones es símbolo de poder, enfrentados a ambos lados de la columna real sobre altares. La escena se desarrolla dentro de una roca tallada de forma triangular, que permite el descargue del resto de las piedras. Estos leones representan el valor sagrado y el poder político de la ciudad. Son célebres, entre otros monumentos de este grupo, la tumba llamada Tesoro de Atreo o tumba de Agamenón, en la misma localidad, de 15 metros de altura, las murallas de 7 a 8 metros de grosor
y el Palacio de Tirinto, con sus 2 pórticos. También la tumba hallada en Orcomeno, conocida con el nombre de Tesoro de Miñas. Los palacios micénicos eran dirigidos por un rey militar que le llamaban Guanash. Estos palacios siguen reflejando una sociedad mercantil y comercial de base agraria, ocupando el centro de la vida de las ciudades, y en ellos se concentra el almacenamiento de productos con su manufactura a través de los talleres. Se ubican en lo alto de las colinas o lugares estratégicos, dándose un potente sistema defensivo, en contraposición del modelo del palacio cretense. Los nuevos palacios se conciben como piezas unitarias y no como elementos asociados a otros. Un eje axial organiza la disposición de los elementos en el palacio, y el megarón es el elemento que ordena y jerarquiza los espacios. El megarón es la base de los palacios micénicos, y también formaban parte de otros palacios de la misma época, como los situados en Tirinto, Pilos y Orcomenos. El palacio contaba con 3 espacios básicos dispuestos a un eje longitudinal. Un porche con 2 columnas in antis se denominaba así al tipo de templo que solo tenía 2 columnas en su parte delantera. A esta se le llamaba díptero, a la vez que los muros de la cella se prolongaban hasta rematar en 2 pilastras o antae, un vestíbulo, el salón del trono, que rodeaba a una vez de una especie de estructura central compuesta por un hogar y rodeada de 4 columnas que sostenían la cubierta. Es muy importante esta distribución, ya que el origen del templo griego estaría en el megarón micénico. Este normalmente estaba en el centro y se accedía por el porche con las columnas in antis. Son varias las diferencias entre la arquitectura palacial micénica con la minoica. Mientras que las ciudades minoicas eran abiertas y sus constructores apostaron por los valores ornamentales y decorativos, los micénicos se identificaron con los núcleos cerrados por impresionantes murallas. Mientras los minoicos estructuraban su arquitectura en un eje axial, los micénicos prefirieron una distribución perimetral por los grandes muros de parámetro cíclope. Rodeaban la ciudad. Los micénicos optaron por cerros de fácil defensa para localizar sus emplazamientos, rodeados de valles fértiles. La parte alta de sus ciudades estaba determinada por el palacio del rey. Los palacios minoicos son abiertos, multidireccionales, con una amalgama de sectores independientes. El palacio micénico es unidireccional, cerrado, expresión arquitectónica de la poderosa autoridad que encerraba su módulo interno, centro del poder político, militar y religioso. Los minoicos influyeron poderosamente en las civilizaciones mediterráneas. Miles de años después de su desaparición, esta civilización sigue viva en el mito del laberinto, que aún perdura entre nosotros. Y de las cenizas de los micénicos nacerían los helenos, más tarde los griegos clásicos. Los mitos y leyendas micénicas perduran y constituyen un referente ineludible en la cultura de Occidente.